Señorías, se reanuda la sesión. A continuación, y conforme al orden del día establecido, se va a abordar el informe correspondiente a la gestión realizada por el señor Defensor del Pueblo durante el año 2024. Para exponer un resumen de los informes, le corresponde el uso de la palabra al señor Defensor del Pueblo. Perdón, don Ángel, que no la había visto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la mesa, señores y señoras miembros de la mesa, señores portavoces, señorías, senadores, senadoras, señoras adjuntas del defensor, señoras letradas, señoras y señores, muy buenas tardes. Señorías, sé que son tiempos de preocupación por lo conocido recientemente y toda la sociedad estamos impactados por ella. Y también soy consciente de que las instituciones, las leyes y la ley de leyes, la Constitución, nos ayudarán a superar estos momentos con todas las garantías. Pero es imprescindible una actitud contundente, voluntad esclarecedora y determinación para abordar los efectos y las causas de la corrupción. Tras mi comparecencia el pasado 27 de mayo en la Comisión Mixta Congreso-Senado, me presento ante ustedes, señorías, para dar cuenta del informe anual de gestión de la institución correspondiente al año 2024. Y en eso me voy a centrar, aunque, como todos ustedes, no puedo ocultar que hago este ejercicio atendiendo a mi responsabilidad en días de especial intensidad. Ya en la presentación del informe hago constar una primera y fundamental manera de afrontar, incluso de responder a lo que consideramos que ha de ser mejorable. Consiste en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y en el ejercicio de nuestras competencias. En definitiva, en hacer adecuadamente nuestras tareas. Se trata, ante todo, de verificar el respeto de los derechos fundamentales por las distintas administraciones públicas, su sometimiento pleno a la ley y al derecho, o su actuación de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, que son los establecidos en el artículo 103.1 del texto constitucional. Pero además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama el derecho a la buena administración. Precisamente, las 37ª Jornadas Anuales del Defensor del Pueblo y las otras instituciones homólogas del Estado español, que se celebraron en Vitoria el pasado mes de octubre, versaron sobre este derecho, que, como indico también en la presentación del informe, es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos y resulta clave para la confianza en las instituciones, que son un factor decisivo para la democracia. Estas competencias del defensor presuponen la distinción de largo recorrido en nuestro derecho entre gobiernos estatal, autonómico y municipales y administraciones públicas. A estas últimas, y solo a ellas, se circunscribe nuestra actividad supervisora y las observaciones que pudieran formularse. Este informe, registrado en las Cortes Generales el 25 de marzo, va más allá de una mera descripción de problemas, centrándose en la supervisión de las administraciones para fortalecer los derechos ciudadanos y la confianza en las instituciones. A pesar de los esfuerzos administrativos, la ciudadanía a menudo percibe una administración distante, inaccesible o ineficiente, y los ciudadanos reclaman una respuesta más ágil y eficaz. El Defensor del Pueblo lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas heridas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por las DANA, que afectaron la zona del Levante y Castilla-La Mancha, expresando sus condolencias a las familias y reconociendo el trabajo de quienes colaboraron y colaboran en la reconstrucción. Se ha iniciado, entre otras, una actuación de oficio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana para conocer si se creará una comisión de coordinación tal como establece la normativa. En 2024, el Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes,
de los cuales resultaron 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones, 1.190 recomendaciones, 843 sugerencias y 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias. Además, se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes de recurso al Tribunal Constitucional. Precisamente el 2 de octubre de 2024 comparecí en la Comisión Mixta para debatir acerca de las solicitudes al recurso sobre la Ley de Amnistía. Geográficamente, la mayoría de las quejas proceden de la Comunidad de Madrid, 8.031, Andalucía, 4.155, Cataluña, 3.441 y la Comunidad Valenciana, 3.231. Estas 4 comunidades suman un total del 56,38% de las quejas. Por ámbitos de actuación, los más recurrentes fueron la Administración de Justicia, con el 12,1%, Seguridad Social y Empleo, 9,9%, Función y Empleo Público, 8%, Asilo, 7%, Migraciones, 6,6%, Interior, 6,2%, Educación, 5,7%, Sanidad, 4,1%, Medio Ambiente y Vivienda representaron el 2,8% o el 2,4% respectivamente. El informe resalta una serie de problemáticas, son temas destacados, son temas específicos, la mayoría de ellos interconectados con la necesidad de una mejor administración y la protección de los derechos fundamentales. Salud mental y discapacidad en menores. Se evidenció la falta de recursos específicos de media estancia para adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental asociados a discapacidad intelectual o trastornos de comportamiento, quienes se beneficiarían de atención integral y multidisciplinar. Cuando los padres entregan la guarda temporal del menor a la Administración, no siempre se considera una medida de protección adecuada y la ausencia de recursos residenciales públicos fuera de los centros terapéuticos para menores agrava la situación. Inclusión educativa de alumnado con discapacidad. La participación del alumnado con necesidades educativas específicas en actividades extraescolares y lúdicas es una obligación derivada de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no siempre se cumple, lo que afecta a la conciliación familiar y laboral. La responsabilidad de programar actividades inclusivas recae en los equipos docentes, la comunidad educativa y la inspección. Apoyo a familias de personas con discapacidad. La Ley 8/2021, como conocen, que adaptó la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha generado también efectos no deseados en las familias con personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos tributario y social, afectando negativamente a quienes se busca proteger. Protección de mujeres mayores víctimas de violencia de género. Se destaca, es un asunto creemos de especial relevancia, la situación de mujeres mayores víctimas de violencia de género, quienes enfrentan dificultades adicionales para salir de la situación de maltrato. Sufren una doble discriminación por su condición de mujeres y por el edadismo. A menudo esta violencia es oculta, perpetrada durante años y normalizada socialmente, impidiendo la denuncia y dificultando la salida del entorno violento. Se enfrentan a la incomprensión social y a servicios públicos no adaptados, así como a la importante violencia económica de género. Personas desaparecidas y fallecidas en el trayecto migratorio. Para facilitar la búsqueda de migrantes desaparecidos y la identificación de sus cuerpos, se han formulado recomendaciones. Se constata la falta de una guía específica de actuación y la desigualdad en el tratamiento y registro de restos humanos. Los institutos de medicina legal carecen de una base de datos común, lo que obliga a búsquedas individualizadas. Procedimientos de protección internacional en frontera.
Se requieren medidas estructurales para mejorar la atención a solicitantes de dicha protección en frontera. Las actuaciones del Defensor del Pueblo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas revelaron la necesidad urgente de mejorar las instalaciones y los procedimientos de protección internacional, incluyendo el registro de solicitudes, condiciones de acogida, garantías procedimentales y acceso a la tutela judicial efectiva. Usurpación de identidad. El aumento de la usurpación de identidad a través de medios digitales es una preocupación creciente entre los ciudadanos. Debido a la vulnerabilidad de los datos personales, el Defensor del Pueblo ha coordinado una reunión con entidades competentes como la Policía, Guardia Civil, Fiscalía, Agencia de Protección de Datos, Ministerio de Hacienda y Banco de España para abordar este problema, a fin de adoptar medidas preventivas y reactivas. Reintegro de prestaciones a beneficiarios vulnerables. La obligación de reintegrar prestaciones de seguridad social cobradas indebidamente, en no pocas ocasiones, afecta a personas y familias en situación de vulnerabilidad cuyas necesidades básicas dependen de estas ayudas. El incremento de reclamaciones a raíz del ingreso mínimo vital subraya la necesidad de revisar el alcance del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social para paliar los efectos injustos de estos procedimientos de reintegro, especialmente cuando la lentitud administrativa es la causa del volumen de las deudas. Registros de demandantes de vivienda pública y acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios, especialmente para los jóvenes. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda y de protección pública. Numerosas familias enfrentan desahucios judiciales inminentes. El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de aumentar significativamente el número de viviendas públicas protegidas que deben destinarse al alquiler, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil. Declaraciones e informes de impacto ambiental. Para asegurar el correcto seguimiento de la vigencia y aplicación de las declaraciones e informes de impacto ambiental, el correcto seguimiento, se propone mejorar los mecanismos de colaboración entre el órgano ambiental y los órganos sustantivos que aprueban grandes proyectos de infraestructuras. El objetivo es detectar demoras y supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras. Se ha dirigido una recomendación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Problemas en servicios ferroviarios de cercanías. Las quejas relacionadas con los servicios ferroviarios de cercanías se han concentrado en Madrid y Barcelona, lugares que registran casi 1 millón de viajeros diarios. Los viajeros afectos se quejan fundamentalmente del incremento de los tiempos de espera, de la saturación de trenes y andenes. En definitiva, reclaman capacidad del sistema para un transporte a tiempo y en condiciones mínimas de comodidad y que se les informe adecuadamente de cualquier incidente. A partir de estas quejas, el Defensor del Pueblo ha ido realizando un seguimiento de la evolución de la calidad del servicio en distintos núcleos de cercanías. Procesos de estabilización del empleo público. La Ley 20-2021 buscaba, como bien conocen, reducir la temporalidad en el empleo público al 8%, con procesos selectivos finalizando antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque la mayoría de las administraciones cumplieron los plazos, los datos del INE de 2024 muestran que la temporalidad sigue en un 28,5%, lejos del objetivo, que era el 8%. El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la conformidad de negar la condición de trabajador fijo a quien no superen un proceso de selección. El informe, tras estas consideraciones sobre unos temas específicos, es en realidad mucho más amplio
de lo que se encuentra en sus cerca de 400 páginas. Porque hay que señalar que quienes se acerquen a él en su versión digital pueden ampliar la información y los datos contenidos mediante los enlaces a la web institucional. Además, en los enlaces contenidos en las páginas dedicadas a la labor del defensor en su condición de mecanismo nacional de prevención, hay 91 fichas de las visitas llevadas a cabo a lugares de privación de libertad y en el informe completo del MNP esta cifra se eleva a 218. Cabe destacar un asunto que atraviesa todo el informe y al que se alude en 162 ocasiones. Tiene que ver con los menores, niñas, niños y adolescentes. A su vez, el pasado 16 de mayo registramos también en esta Cámara el informe que en su día señalamos niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados. Por otra parte, en este informe anual se incluyen dos informes monográficos: Violencia vicaria de género, las otras víctimas, que se refiere claramente a los menores asesinados, y problemas derivados de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables. Además, se presentan actualizaciones del informe registrado el 27 de octubre de 2023 sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Actualizaciones que no suponen una modificación de las conclusiones y recomendaciones y que esperan una respuesta parlamentaria para la adopción de medidas concretas que las víctimas demandan y necesitan. Por otro lado, ya se recogía en el informe 2023 los primeros resultados de la investigación que se había iniciado el año anterior con todas las comunidades autónomas para conocer cómo estaban actuando las administraciones ante los casos de abusos sexuales y explotación de menores de edad que se encuentran bajo el amparo de los servicios de protección. La institución está trabajando ahora en la actualización de esa investigación general, en orden a comprobar si las medidas de mejora anunciadas por las administraciones están dando resultados, en lo que se refiere a la coordinación con otras instancias y a los procedimientos de prevención, detección temprana e intervención frente a esos casos de abuso o explotación, también para recoger los datos más actualizados de que disponen. Si nos detenemos en una descripción del informe según las áreas específicas de actuación, como he señalado, en la Administración de la Justicia el problema más acuciante y más persistente de las quejas es el de los retrasos en el funcionamiento del Servicio Público de Justicia, debido a causas estructurales, demoras que tienen que ver con las vacantes de personal o bajas de larga duración. Y el Defensor del Pueblo ha emitido resoluciones sobre formación judicial, efectos de bajas de sentencias, protección de datos, acceso a expedientes y notificaciones de las suspensiones de visitas. Se considera necesario y crucial, incluso, completar el despliegue territorial de la plataforma DICIREG para el registro civil electrónico en 2025. También en lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, es necesario abordar algunas cuestiones pendientes para estas víctimas, que están ya señalados en informes anteriores, como la equiparación de indemnizaciones mediante la reforma de la Ley 29/2011. En relación a esta violencia contra las mujeres a las que vengo aludiendo, nosotros publicamos el informe monográfico Violencia vicaria de género, las otras víctimas, y lo registramos el 22 de noviembre de 2024. Se ha iniciado en el tratamiento integral, se ha incluido en el tratamiento integral de la violencia de género a través de recomendaciones centradas en la coordinación interadministrativa, la acreditación de la condición de víctima y los servicios de asistencia a la familia, abarcando denuncias, intervención policial, guarda y custodia de hijos menores y ejecución de sentencias. Señorías, en el informe, a su vez, hay aspectos y competencias que corresponden a las comunidades autónomas, asuntos que resultan de especial relevancia, dado que constituyen pilares del estado de bienestar. En educación, siempre bajo el auspicio de la máxima
inclusión posible, pues a pesar de ello se reciben múltiples quejas de padres de alumnos con necesidades educativas específicas a quienes no se les presta la atención adecuada en centros ordinarios por falta de profesorado especializado y personal auxiliar. El Defensor del Pueblo ha instado a dotar de recursos y ha recordado que la ratio no exime de aumentar el profesorado cuando sea necesario. Preocupa la falta de motivación en las resoluciones de escolarización de alumnos de educación especial y se insiste en la dotación de enfermería escolar. Se han investigado, como es razonable y como es conocido que existe, quejas sobre violencia y acoso escolar, evidenciando la falta de actuaciones preventivas eficaces. Y creo que es interesante señalar el que se comprueba que la mayoría de los protocolos solo se abren a petición de las familias. Persisten también las dificultades en el transporte escolar para etapas no obligatorias en el mundo rural y se han realizado recomendaciones al respecto. Se ha aceptado por parte de la Comunidad de Madrid una recomendación para modificar la normativa de becas de comedor, que excluía a alumnos de familias extranjeras en situación irregular, aunque persisten, seguimos recibiendo nuevas quejas. Existen dificultades en los acuerdos entre administraciones locales y autonómicas para las obras y mantenimientos de centros escolares, incluyendo la adaptación a altas temperaturas y la retirada del amianto. Estos acuerdos serían imprescindibles. La falta de cobertura de puestos de profesorado de informática y de matemáticas, con carencia de candidatos suficientes, afecta a la calidad educativa. En lo que tiene que ver con el fracaso y abandono escolar temprano del alumnado de etnia gitana, un asunto de especial relevancia, porque la institución se ha preocupado de oficio ante el Ministerio de Educación y todas las consejerías de Educación, no acabamos de afrontar o resolver el problema a fin de conocer cuáles son las acciones específicas para la inclusión educativa de este alumnado en condiciones de igualdad con el resto de la población. La institución sigue con atención los avances que el sistema de homologaciones y declaración de equivalencia de títulos extranjeros universitarios es necesario que sea más eficaz y que se acabe con este colapso. Al respecto, se han recibido 1000 quejas en el Defensor del Pueblo. Mantenemos una actuación con el Ministerio de Universidades, que ha adoptado nuevas medidas organizativas, normativas, procedimentales y tecnológicas que han redundado en una reducción de los tiempos de tramitación y urge impulsarlas. Según el Ministerio, se han respondido en 2024 40.000 solicitudes y se espera incrementar muy notablemente este año el número de homologaciones. Dicen que 80.000. Nosotros estaremos atentos a que esto sea así, porque este es un problema de especial relevancia y puede decirse que el colapso es efectivamente así. En materia de becas, se inició una actuación de oficio con el Ministerio de Educación para la cobertura de estudios postobligatorios con la finalidad de completar situaciones de vulnerabilidad económica y para proteger especialmente a familias numerosas o con acogimiento familiar. La actuación continúa abierta. La sanidad enfrenta importantes retos en la atención primaria. La conocen ustedes bien, probablemente lo viven también, con problemas de personal, dificultades para contactar y obtener citas y listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y pruebas diagnósticas. Preocupa la falta de asignación de profesionales a un alto número de pacientes, especialmente en centros con mayor sobrecarga asistencial, y se ha planteado priorizar la asignación a pacientes más frágiles. Se han detectado problemas en la facturación de servicios sanitarios en hospitales públicos, también lo conocen, donde no siempre se informa a los pacientes sobre sus derechos. Las listas de espera excitadas, excesivas y generalizadas en determinadas especialidades como traumatología o tratamientos del dolor, que son decisivas también para la incorporación a la vida laboral de nuevo o el retorno a ella, son una preocupación constante. Se ha instado a redoblar esfuerzos e invertir adecuadamente. Resultado de una actuación de oficio de este Defensor del Pueblo, varias comunidades autónomas se han mostrado favorables a ampliar la horquilla de edad para el cribado de cáncer de mama
a mujeres menores de 50 años. Los retrasos en la valoración del grado de discapacidad son un problema generalizado y muy grave, porque puede llegar a superar los 2 años. Se han formulado recomendaciones para dotar adecuadamente los equipos multiprofesionales, reglamentar el procedimiento autonómico, coordinar mejor las valoraciones de discapacidad y dependencia e informar a los solicitantes sobre tiempos y derechos. Se necesitan más recursos para ampliar prestaciones económicas vinculadas. El programa específico del Defensor del Pueblo de supervisión de residencias de mayores ha revelado la necesidad de mejor coordinación sanitaria, adaptación de instalaciones, refuerzos de plantillas y ampliación de planes de inspección. Se insiste asimismo en la necesidad de pensar a fondo y establecer una política integral de cuidados. En relación con la dependencia nos encontramos en la misma situación. Las solicitudes, recursos y reclamaciones relacionadas con el sistema para la autonomía y atención a la dependencia constituyen una cuarta parte de las quejas en política social. La valoración de la dependencia genera retrasos de hasta 4 años. 4 años de vida, y esperamos que en todos los casos sean efectivamente 4 años de vida, porque a veces ocurren desenlaces antes de encontrar la respuesta. Se han emitido recomendaciones para mejorar la dotación de equipos multidisciplinares, el desarrollo normativo, la integración de los sistemas de dependencia y discapacidad. En el empleo público persisten las actuaciones para asegurar la máxima publicidad y transparencia en los procesos selectivos. La Secretaría de Estado de Función Pública no aceptó la recomendación para adaptar tiempos adicionales en procesos selectivos para personas con discapacidad inferior al 33%. La estabilidad laboral es crucial para reducir la alta temporalidad en sectores como la sanidad. En relación con el proceso de licitación por parte de las aseguradoras sanitarias privadas al colectivo de funcionarios de MUFACE, se generaron cientos de quejas que la institución no acabó de tramitar, ya que se produjo, como bien conocen, finalmente una orden de continuidad del servicio. El Defensor del Pueblo sigue atento al respecto al cumplimiento del parámetro de continuidad asistencial. Relativo al asunto importantísimo de la vivienda, una de las prioridades y preocupaciones mayores de la ciudadanía, el pasado 9 de abril tuve la oportunidad de comparecer en la Comisión Mixta de Asuntos Concernientes a la Vivienda. Saben sus señorías que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional, lo conocen bien, y saben que es el artículo 47 y que es un pilar del Estado de Derecho. No lo digo porque no lo sepan, lo digo porque lo tenemos entre todos que subrayar. La vivienda es la primera preocupación ciudadana. En 2024, la primera preocupación ciudadana según el CIS. Los ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo por la dificultad para acceder a viviendas asequibles, el alto coste del alquiler. 31% de hogares españoles destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, en algunos casos mucho más, frente al 21% de la media europea. La demora en ayudas y la escasez de vivienda protegida entre 2015 y 2023, los precios de compra subieron un 42% y los alquileres un 58%, casi el doble que los salarios. La principal causa de estos problemas y objeto de la supervisión del Defensor del Pueblo es la insuficiencia del parque de vivienda pública, del parque de vivienda pública protegida. España solo cuenta con un 2,5% de viviendas de protección pública, muy por debajo de la media europea, que es el 10%, y de países como Francia, 17%, o Países Bajos, el 30%, frente al 2,5% que hemos señalado en España. Respecto a la ocupación, ya señalé que recibimos más quejas sobre desahucios,
unas 200 en 2024. Esto no le resta importancia a los asuntos. Nosotros no hacemos una escenografía con la base de, según el número de quejas que recibamos, el asunto es de más prioridad o de más importancia. Y, por tanto, aunque sean pocas personas, si se trata de algo significativo, lo atendemos con todo nuestro interés. Pero se reciben más quejas sobre desahucios que sobre la ocupación ilegal, ya que los ciudadanos consideran que este asunto incumbe más a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Administración de la Justicia. En 2024 se realizaron 102 actuaciones relacionadas con desahucios de unidades familiares vulnerables. Aunque el Defensor del Pueblo no puede intervenir en procesos judiciales, si verifica que las administraciones atiendan la necesidad urgente de alojamiento, aunque las soluciones sean provisionales. Sobre la suspensión de desahucios vigente hasta finales de 2025, el Defensor del Pueblo comprende la preocupación de los propietarios, pero subraya que la suspensión la decide un juez, ponderando la vulnerabilidad de inquilinos y ocupantes y los posibles perjuicios al propietario que tienen derecho a una compensación. Las suspensiones se aplican, desde luego por los jueces, solo a situaciones de vulnerabilidad económica específica y, en caso de ocupantes sin título, a viviendas de personas jurídicas o grandes tenedores, siempre que haya extrema necesidad y no haya intimidación o violencia. El Tribunal Constitucional ha avalado esta regulación en consonancia con la función social de la propiedad. Creo importante destacar que las denuncias por allanamiento o usurpación representan un impacto mínimo, 0,06% de total viviendas. Estos son datos del Ministerio del Interior. Ya digo que la cantidad sea baja o presuntamente baja no nos hace pensar que el asunto carezca de interés y que las condenas por allanamiento han disminuido. La lentitud con procesos de desalojo que pueden durar hasta 12 meses es un problema persistente, por lo que el Defensor del Pueblo aboga por una mayor dotación de medios para la Administración de la Justicia. Un asunto significativo de la oferta de vivienda pública en alquiler es crucial para atender las necesidades sociales. Las viviendas de uso turístico generan numerosas quejas por ruidos, número de ocupantes, trasiego de equipajes y diferentes hábitos, afectando, y esto es lo decisivo, a la convivencia. Se reciben quejas por la inactividad o retrasos de las administraciones en la tramitación de denuncias contra alojamientos turísticos ilegales. Si pensamos desde el punto de vista del urbanismo, se han detectado problemas en la planificación y ejecución urbanísticas, demoras en la tramitación de licencias, retrasos en la comprobación de la legalidad de obras denunciadas y el cumplimiento de órdenes de ejecución. Pero preocupa el deber de conservación de inmuebles, el derecho a la información urbanística y la accesibilidad del entorno urbano. Señorías, en otro orden de cosas y en relación con la inclusión bancaria, nosotros, ya he dicho que presentamos un informe el 9 de mayo de 2024, el Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por el desfase entre el desarrollo tecnológico y la falta de acompañamiento a los más vulnerables, especialmente los mayores, quienes quedan sistemáticamente al margen de iniciativas públicas y privadas dependiendo de redes de apoyo. El informe Retos de inclusión financiera, servicios bancarios y personas, como he dicho, fue registrado en mayo del 24, ya advertía sobre la necesidad de atender la inclusión financiera de las personas mayores, pero no solo, también de que viven en medios rurales o de escasa población. Quisiera señalar un asunto que ha preocupado especialmente y sobre el que hemos recibido también numerosas quejas, que es que ya en 2024 esta institución, el Defensor del Pueblo, inició actuaciones para que se haga efectiva la devolución a los mutualistas de las prestaciones derivadas de seguros concertados con mutualidades. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda que proceda a resolver la situación y esta recomendación ha sido aceptada, al menos oral,
pero sí públicamente. Estamos pendientes del cambio normativo comprometido y haremos seguimiento del mismo, ya que este problema continúa en 2025. En 2025, con más de 1.000 quejas. Préstamos rápidos y microcréditos. Se perciben quejas sobre préstamos rápidos y microcréditos debido a los elevados intereses y plazos de devoluciones breves. El Banco de España informó que están sujetos al mismo nivel de protección que los créditos al consumo, con la diferencia de que las entidades reguladas están bajo su supervisión, mientras que las no reguladas lo están bajo las autoridades de consumo autonómicas. Protección de consumidores en sectores energéticos. Se ha iniciado una actitud de oficio para difundir las posibilidades de los ciudadanos para denunciar problemas energéticos. Señor defensor del pueblo, le interrumpo un segundo. Gracias, presidente. Señorías, el defensor del pueblo está haciendo uso de la palabra en la presentación del informe. Ruego a sus señorías que aquellos que tengan que mantener una conversación en el interior del salón de plenos lo hagan en un tono bajo o muy bajo, o preferiblemente fuera del mismo. Prosiga, señor defensor del pueblo. Muchas gracias. Aunque las comunidades autónomas han remitido sus contestaciones, se observa que los órganos de consumo no informan adecuadamente sobre las diferencias entre mediación, que es ejecución voluntaria, y arbitraje, que es de ejecución obligatoria. Se ha instado a los ministerios y comunidades autónomas a debatir cómo clarificar, simplificar y difundir los procedimientos de reclamación. Una vez más, lamentablemente, tenemos que referirnos a la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana, en Madrid. La situación de extrema vulnerabilidad de los habitantes de la Cañada Real Galiana persiste acrecentada por los cortes de luz. Un informe del Defensor del Pueblo, con otras organizaciones y entidades, al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, ha concluido que se han vulnerado hasta 10 derechos consagrados en la Carta Social Europea y que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida, especialmente los habitantes más vulnerables. Estamos a la espera de las recomendaciones que analizaremos que finalmente realice el Comité. En relación con la Administración local, las actuaciones del Defensor del Pueblo en el ámbito local se centraron en el acceso a la información municipal y transparencia, la regulación de la cita previa, sesiones plenarias, derechos de los concejales, empadronamiento, molestias y emplazamiento de servicios públicos y el ejercicio de potestades sobre bienes municipales. Se destaca, quiero destacarlo porque me parece de especial relevancia en una sociedad como la española, abierta y acogedora, también, como dice la Constitución, a los que tienen diferentes religiones, se destaca la demanda de la comunidad islámica de contar con infraestructuras adecuadas y normativa sanitaria para enterramientos según su religión y las actuaciones realizadas al respecto. Ante el retraso de la implantación de las zonas de bajas emisiones, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio con 33 ayuntamientos. Se emitieron 11 recomendaciones que son extensibles a todos los municipios obligados a implantar estas zonas, urgiendo a un cumplimiento rápido y completo del mandato legal para establecer zonas con restricciones permanentes, superficie continua y extensión suficiente para alcanzar los objetivos de calidad del aire y lucha contra el cambio climático. Y los objetivos que fije la zona, esto es muy importante, deben estar establecidos de manera cuantificable y ser monitorizados. Respecto a las migraciones, se confirma el crecimiento de llegada de migrantes a las costas españolas, especialmente a Canarias. En 2024, un 17,4% más. Tras la visita realizada al puerto de la Restinga, El Hierro, en febrero de 2024, el Defensor del Pueblo inició una actuación al objeto de conocer las previsiones al respecto. Las quejas se centraron en las condiciones del sistema de acogida humanitaria
incluyendo instalaciones inadecuadas para estancias prolongadas, limitaciones de intérpretes y servicios, presencia de presuntos menores y dificultades para obtener citas de protección internacional. Y considero que el reciente desastre humanístico ocurrido en dicho puerto, con el fallecimiento de 7 personas, 3 de ellas niñas, y diversos heridos, muestra una vez más el rostro de la tragedia de la emigración y la necesidad de abordar sus causas y los protocolos de acogida. El funcionamiento de los registros civiles consulares también generó numerosas quejas, afectando a españoles residentes en el extranjero y a solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Por cierto, la demora en la resolución de las solicitudes de nacionalidad persiste también en 2024. Sé que se han hecho muchos esfuerzos, pero persisten. En los centros de internamiento de extranjeros, CIE, sigue el incumplimiento de la obligación de crear un servicio de atención sanitaria bajo la responsabilidad de un médico de la Administración General del Estado. La dirección de la Policía ha solicitado 7 puestos de médicos titulares. La mayoría, esto a mí me sorprendió, pero esto no quiere decir nada, quizá a otros no les sorprenda. La mayoría de las solicitudes de protección internacional son de nacionalidad venezolana, casi el 40%. El Defensor del Pueblo considera que es necesario un procedimiento alternativo también para estas personas, porque si no la carga de trabajo de la Oficina de Asilo y Refugio seguirá siendo muy difícil de aligerar. Por otra parte, el 9 de abril comparecí ante la Comisión Mixta sobre asuntos relacionados con la inmigración ilegal. La labor del Defensor del Pueblo ha de centrarse en las personas y sus derechos, sean o no nacionales, enfatizando que no se trata de contraponer españoles frente a la inmigración ilegal masiva, creo que nadie lo haga, pero no se trata de eso, sino se trata de referirse a seres humanos con proyectos de vida. Y no acostumbro en los informes a hacer citas, pero me veo en la necesidad de hacerlo en este caso. Son las fulminantes palabras de Max Frisch en su novela Homo Faber de 1957. Queríamos brazos y llegaron personas. Como he señalado, el informe anual del Defensor del Pueblo aborda los problemas de las personas migrantes como parte de la sociedad, incluyendo tragedias en el tránsito migratorio, mejora de la protección internacional en frontera y condiciones de los centros de acogida. Señorías, quisiera compartir con ustedes que España ha pasado de ser un país de tránsito a un destino estable para migrantes, cuya contribución es estructural y existencial para el país. La inmigración es fundamental para contrarrestar el envejecimiento de la población y el declive democrático. Estos días he conocido, y ustedes, por supuesto, también, ustedes lo han conocido, yo también, que hay 3 millones de personas extranjeras que están contribuyendo por primera vez, se ha llegado a esa cifra, pues a cotizar la Seguridad Social. La inmigración es fundamental para contrarrestar el envejecimiento de la población y el declive demográfico. El informe destaca la vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular, a la explotación y desprotección, así como sus dificultades para acceder a servicios financieros y de vivienda. Recomienda una regularización extraordinaria de extranjeros y aboga por reformas que aborden las deficiencias del sistema actual. Deseo recordar, especialmente en este 600 aniversario de la constatación de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, que se ha mantenido la supervisión del antigitanismo, formulando una recomendación aceptada para la derogación de referencias discriminatorias a la comunidad gitana. Por otro lado, persisten las quejas relacionadas con el inicio de expedientes de expulsión por estancia irregular a personas extranjeras que acceden a dependencias policiales para denunciar delitos o ejercer derechos. Señorías, en otro orden de cosas, en lo que tiene que ver con la labor de inspección y la supervisión de los centros de asistencia de privación de libertad, implica tener en cuenta muy especialmente la situación en que se encuentran las personas internas, el trato que reciben y las condiciones materiales en que viven.
Las visitas a los centros privados de libertad se realizaron por la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el llamado MNP, y por el Área de Seguridad y Justicia. Se formularon recomendaciones sobre protección de la vida e integridad física, comunicaciones intercentro, asistencia sanitaria, permisos de salida y contenciones mecánicas, y se examinaron casi 1 millar de quejas. El MNP, como cada año, ha centrado su trabajo en visitar lugares de privación de libertad sin aviso previo, para asegurar la adaptación y cumplimiento de los estándares internacionales de prevención de la tortura y los malos tratos. En 2024 formuló 514 resoluciones, 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales en centros penitenciarios, centros de internamiento de menores infractores, calabozos policiales y judiciales y centros de detención de extranjeros. Las visitas temáticas abordaron discapacidad, temas, ya digo, temáticos, discapacidad intelectual, salud mental y género, personas LGTBI. Las visitas temáticas, como he dicho, también, además de la prevención de fallecimientos en prisión, algunos suicidios, y las condiciones de personas mayores o con privación de libertad de larga duración. Que no sean muchos los suicidios no quiere decir que siempre nos parezcan demasiados. El informe del NMNP recoge información de 7 sentencias sobre condenas firmes por delitos de tortura, lesiones y contra la integridad moral en lugares de privación de libertad dictadas en 2024 en España. Persisten carencias de infraestructuras penitenciarias, especialmente en cárceles antiguas, y la escasa dotación de personal sanitario y psiquiátrico. Se reitera la recomendación de la integración plena de la sanidad penitenciaria en los sistemas regionales de salud y su traspaso efectivo a la comunidad autónoma. No es que se persista en esta integración plena, es que es una obligación legal que así se haga. El MNP tiene especial relación en el ámbito internacional con el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, CPT, y en el Sistema de Naciones Unidas con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT, y trabaja de acuerdo con el protocolo facultativo de la Convención de la Tortura. Además, en 2024, el Defensor del Pueblo, la institución, ha sido reacreditada como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus A por la ONU, siendo la institución referente en el ámbito europeo e internacional para los organismos multilaterales de derechos humanos. Así hemos participado, entre otros, en los exámenes a España del Comité de Derechos del Niño, en el examen periódico universal EPU o al examen voluntario a España sobre la Agenda 2020. Deseo ir concluyendo con una consideración que es también de agradecimiento y una reivindicación. Y me refiero a las circunstancias y las condiciones en que desarrollan su trabajo las personas en esas instituciones de las que venimos hablando, en centros penitenciarios, en centros para menores infractores, para personas migrantes, centros hospitalarios y otros recursos, reconociendo que a menudo enfrentan problemas estructurales de organización, que es dura y difícil su labor, y plantillas insuficientes, lo que afecta a su trabajo y seguridad. Estos colectivos demandan atención a su situación laboral, medios disponibles y recursos para la formación continua, crucial para afrontar su compleja tarea diaria, y creo que es mi deber hacérselo constar. Señorías, finalmente, deseo subrayar que el recién publicado informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con datos de 2024, indica que la pobreza se reduce en España a mínimos de una década, aunque 12,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza y o exclusión social, siendo la cifra más baja desde 2024, aunque la mejora generalizada debería llegar a los 4,1 millones de personas en situación de pobreza severa e incluso, no pocas veces, como ha sido visible para algunos, por lo visto, por primera vez, incluso muchos sin hogar. Señorías,
¿Qué hacer ante esto? Bueno, lo único que les puedo decir es que se nos exige a las instituciones una especial responsabilidad para, en primer lugar, ser eficientes y justas y, a la par, para abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia. Y así entiendo y entendemos nuestra labor. No solo la supervisión de la Administración, es también propiciar y favorecer desde las instituciones la concordia y la convivencia. Muchas gracias a quienes con su labor han hecho posible este informe, que han hecho posible que se haya llevado a cabo, y a ustedes, señorías, por su consideración. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también, me permito decirlo, a los servicios de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor